Validación de un test. Cuando estamos ante una prueba diagnóstica, siempre tenemos la incertidumbre de si esta prueba será tan buena como la de referencia, gold standard. Los parámetros de validez hablan de la bondad de dicho test, ya que nos informan de la capacidad que tienen de clasificar al enfermo como enfermo y al sano como sano. Cuando lo que nos interesa es saber si el test es válido en mi muestra de pacientes, entonces me interesarán los tests que solo dependen de mi test, parámetros de validez interna. Cuando lo que pretendo es garantizar que mi test es útil no solo en mi muestra, necesitaré utilizar los parámetros de validez externa, que son los valores predictivos positivo y negativo. Podemos decir, por tanto, que mientras que la sensibilidad y la especificidad solo dependen del test, los valores predictivos dependen del test y de la prevalencia de la enfermedad. Es decir, que la sensibilidad de la mamografía será la misma en las mujeres de 20 y 80 años, mientras que el VPP será diferente en ambas edades, porque la prevalencia es diferente en ambas comunidades. La sensibilidad S es la capacidad del test de detectar como enfermos a los que realmente lo son. Por tanto, denominador el total de enfermos y numerador los VP. La E se refiere a la capacidad de detectar sanos. Por tanto, será del total de sanos, denominador, los verdaderos negativos. El VPP se refiere a la probabilidad que tiene un sujeto que ha sido positivo de tener la enfermedad. El VPN hace referencia a la probabilidad de que un sujeto que ha sido negativo sea realmente sano. Tablas de contingencia para la validación de un test. Un tipo frecuente de preguntas en este tema es el que nos pide un valor predictivo a partir de la sensibilidad y especificidad del test, a través de una tabla de contingencia como la que se ve en la diapositiva. En columnas habitualmente se exponen enfermos y sanos, en filas total de positivos y negativos. El total de enfermos y sanos sumarán lo mismo que el total de positivos y negativos, coincidiendo en ambos casos con el total de la muestra. Lo primero que hay que completar es el total de la muestra, que vendrá en el enunciado. Si no se dispone de ella, pondremos 100 sujetos o cualquier otro número fácil de utilizar posteriormente para realizar operaciones matemáticas. En segundo lugar, con la prevalencia de la enfermedad de la que dispongamos, se calcula el total de enfermos. Por ejemplo, si nos informan de que la prevalencia de una enfermedad es del 10%, entonces pondremos en total de muestra 100 y total de enfermos 10, el equivalente a la prevalencia. Los que restan serán el total de sanos. Con la sensibilidad y la especificidad, y utilizando el total de enfermos y sanos, se calculan el número de VP y VN. A partir de entonces el resto de los valores están obligados. Se completa la tabla. Por último, calculamos lo que nos piden, habitualmente un valor predictivo, bien el positivo, bien el negativo. Como ejemplo vamos a comentar la pregunta 2 del test de clase. En este caso tenemos dos pruebas diagnósticas que son el ELISA, que es el test que tenemos que validar, y la biopsia endoscópica, que es el test de referencia o gold standard. Se estudian 200 personas que serán el total de enfermos. De ellos dicen que 100 tenían cáncer, es decir, que el total de enfermos será 100 y en consecuencia los que restan serán otros 100 sanos. El test de ELISA dio 101 positivos, que se corresponderán al total de positivos, por lo que el resto hasta 200 serán el total de negativos, en este caso 99. De los 101 positivos, 97 corresponden con la biopsia, es decir,
que 97 sujetos son positivos y enfermos, son por tanto verdaderos positivos, VP. El resto de los valores de la tabla son, en consecuencia, obligados. Podremos calcular todos los parámetros siguientes. La S será, del total de enfermos, 100 en el denominador, los positivos, que son 97, los VP. La E es, del total de sanos, 100 en el denominador, los negativos, que son 96, los VN. El VPP es, de los 101 positivos, la probabilidad de ser positivo, en este caso 97. El VPN es, del total de negativos, en este caso 99, los VN, que son 96. La pregunta 3 del test de clase es la pregunta tipo. En este caso, sin embargo, nos dan dos comunidades de mujeres, una de 60 años, la otra de 80 años. En este último caso, nos dicen que la probabilidad pretest, que es sinónimo de prevalencia, es del 20%. Como no nos dan el tamaño de la muestra, ponemos que el total de sujetos es 100. Como la prevalencia es del 20%, entonces el total de enfermos fue de 20. El resto de sujetos, por tanto, son los sanos, en este caso 80. Conocemos que el 80% de las mujeres con cáncer tienen una mamografía positiva, es decir, del total de enfermas en el denominador, las que tienen un test positivo. Nos hablan, por tanto, de la sensibilidad. El 90% de las mujeres sanas tienen un test negativo, es decir, del total de sanas, las que tienen un test negativo, que es la especificidad. Nos preguntan que cuál es la probabilidad de que una mujer en ambas poblaciones tenga cáncer si el test ha sido positivo. Es decir, del total de positivas en el denominador, las enfermas, o lo que es lo mismo, el VPP. La sensibilidad es el 80%, lo que al multiplicarlo por el total de enfermos nos dará los VP, que en este caso son 16. La especificidad es el 90%, que al multiplicarlo por el total de sanos nos dará los VN, que son 72. Completaremos ahora la tabla, lo que nos permitirá obtener el total de positivos y el total de negativos. El VPP tendrá en el denominador al total de positivos y en el numerador a los VP, por lo que el VPP en la comunidad de mujeres de 80 años será 16 dividido por 24. Ahora vamos a calcular el VPP en la comunidad de mujeres de 60 años. En este último caso nos dicen que la prevalencia es del 20%. Como no nos dan el tamaño de la muestra, ponemos que el total de sujetos es 100. Como la prevalencia es del 10%, entonces el total de enfermos fue de 10. El resto de sujetos, por tanto, son los sanos, en este caso 90. Conocemos que el 80% de las mujeres con cáncer tienen una mamografía positiva, es decir, del total de enfermas en el denominador, las que tienen un test positivo. Nos hablan, por tanto, de la sensibilidad. El 90% de las mujeres sanas tienen un test negativo, es decir, del total de sanas, las que tienen un test negativo, que es la especificidad. Nos preguntan que cuál es la probabilidad de que una mujer en ambas poblaciones tenga cáncer si el test ha sido positivo. Es decir, del total de positivas en el denominador, las enfermas, o lo que es lo mismo, el VPP. La sensibilidad es el 80%, lo que al multiplicarlo por el total de enfermos nos dará los VP, que en este caso son 8. La especificidad es el 90%, que al multiplicarlo por el total de sanos nos dará los VM, que son 81. Completaremos ahora la tabla, lo que nos permitirá obtener el total de positivos y el total de negativos. El VPP tendrá en el denominador al total de positivos y en el numerador a los VP, por lo que el VPP en la comunidad de mujeres de 80 años será 8 dividido por 17. La pregunta 4 se contesta de manera similar a las previas, aunque es algo más complejo lo que nos preguntan. De nuevo no tenemos el total de enfermos, por lo que pondremos 100.
La prevalencia de H. pylori es del 95%, por lo que el total de enfermos será 95, es decir, que el total de sanos será solo 5. La sensibilidad es el 80%, por lo que al multiplicarlo por el total de enfermos, que es 95, saldrán los VP, que son 76. La especificidad de 80%, al multiplicarlo por el total de sanos, que es de 5, saldrá el número de VM, que es 4. Nos preguntan que cuál es la probabilidad de que un sujeto que ha resultado negativo sea un falso negativo. Deberemos poner en el denominador, por tanto, el total de negativos, que en esta pregunta es 23, y de ellos los falsos negativos, en el numerador, que son 4. Por lo que la respuesta es 19 dividido por 23, aproximadamente el 83%. Hay que tener cuidado en esta pregunta porque podemos pensar que nos preguntan por la tasa de falsos negativos, ya que en este caso el numerador sería también 19. Sin embargo, en el caso de la tasa de falsos negativos, el denominador sería el total de enfermos, es decir, 19 dividido por 95. Date cuenta de que 19 dividido por 95, que es la EFN, suma 1, con la sensibilidad que sería 76 dividido por 95. De igual manera la E, que en este caso sería 4 dividido por 5, y la tasa de falsos positivos, que sería 1 dividido por 5, son también complementarios, es decir, suman 1. Validación de un test. Otra forma de preguntar los parámetros de validez es como nos propone la pregunta 5. Para completar una tabla de contingencia necesitamos al menos 3 datos. Habitualmente sensibilidad, especificidad y prevalencia. Aquí solo nos dan 2 datos, que son el valor predictivo positivo y negativo. Nos preguntan por la probabilidad de que un sujeto diagnosticado por el test, es decir, un resultado positivo, sea un error en el diagnóstico, o sea que realmente sea sano. Como nos habla de los sujetos positivos, el único valor que necesitaremos será el VPP. Por definición, esto quiere decir que si el test es positivo, la probabilidad de que el sujeto sea enfermo será del 65%, por lo que la probabilidad de que sea sano será de los que restan hasta 100, es decir, del 35%. Otro ejemplo nos ayudará a comprender esto. Supongamos que una mujer cuya mamografía haya resultado negativa nos informa de que el VPP de la mamografía es del 90%. Si nos pregunta que cuál es la probabilidad que tendrá de tener cáncer, ¿cuál será la respuesta? Deberemos decirle a nuestra paciente que no lo sabemos, porque para saber la probabilidad de estar enferma o sana, si la mamografía había sido negativa, necesitaremos obligatoriamente el VPN, ya que el VPP es útil, en este caso, para decirnos que si la mamografía hubiera sido positiva, la probabilidad de que fuera enferma sería del 90% y por tanto sana del 10%. Existen algunos conceptos teóricos que hay que conocer sobre este tema de validación. Como se ha comentado, la S y la E no son complementarios. Sí son complementarios la S y la tasa de falsos negativos por una parte, y la especificidad y la tasa de falsos positivos por la otra. Sin embargo, S y E sí están relacionados, ya que cuando uno de los dos aumenta, el otro se reduce. Por ejemplo, si yo pretendo hacer más sensible el valor de la glucemia, bastará con bajar el punto de corte diagnóstico, aunque sin embargo perderemos especificidad. Por otra parte, como lo que persigue un test sensible es detectar enfermos, tendremos un gran número de enfermos con el test, aunque algunos de ellos realmente no lo serán, tratándose por tanto de falsos positivos. Supongamos que yo elijo como punto de corte diagnóstico una glucemia de 80. Esto significará que para mi test habrá muchos sujetos diabéticos, aunque muchos realmente no lo eran. Lo mismo ocurre si elijo como punto de corte una glucemia de 200, que es muy específico. Muchos diabéticos se nos pasarán por alto, es decir, que tendremos un alto número de falsos negativos.
¿Se modifican los valores predictivos uno en función del otro, al igual que la sensibilidad varía recíprocamente con respecto a la especificidad? Ya conocemos que al tratarse los valores predictivos de parámetros de validez externa, son modificables por la prevalencia. Supongamos que aplicamos el test de ELISA para el diagnóstico del VIH en un grupo de pacientes usuarios de droga por vía parenteral, UDVP. La prevalencia de VIH en esta comunidad será muy elevada, y en esta situación, cualquier sujeto que sea positivo con el ELISA tendrá alta probabilidad de ser verdaderamente un enfermo, por lo que será elevado el valor predictivo positivo. Por el contrario, si en esa comunidad un sujeto tiene un test negativo, pensaremos que muy probablemente se tratará de un falso negativo, es decir, que el valor predictivo negativo será bajo. Supongamos ahora que el test de ELISA se aplica en un grupo de donantes de sangre. En este caso la prevalencia de VIH es baja, lo que quiere decir que si un donante tiene un ELISA positivo, muy probablemente se tratará de un FP, por lo que el VPP será bajo. De igual manera, si un donante tiene un test negativo, lo más probable es que se trata de un sujeto sano, por lo que el valor predictivo negativo será alto. Es por tanto importante recordar el esquema expuesto en la diapositiva, ya que nos permite comprobar que los dos valores predictivos varían recíprocamente y siempre en función de la prevalencia. Recordemos lo siguiente: P de prevalencia con P de positivo, de manera que recordaremos que el negativo variaría al revés. Las curvas COR representan de manera recíproca la relación entre sensibilidad y especificidad. La función de una curva COR es doble. Por una parte, nos va a permitir elegir entre dos test cuál es el mejor en el diagnóstico de una enfermedad, y por otra, cuál es el mejor punto de corte diagnóstico de la mejor prueba diagnóstica. Supongamos que en el diagnóstico de diabetes mellitus, DM, podemos utilizar en un grupo de pacientes dos pruebas diferentes, que son la glucemia y la cetonuria. En la gráfica COR que se muestra en la diapositiva, la línea roja representa la curva de la glucemia y la línea verde representa la cetonuria. Se puede apreciar que la línea roja queda más cerca del ángulo superior izquierdo de la gráfica, o lo que es lo mismo, es la que tiene más área bajo la curva. Esto significa que la curva roja con respecto a la curva verde, para la misma sensibilidad, es más específica, por lo que el test de la glucemia es mejor. Una vez que hemos decidido que el test de la glucemia es mejor, ahora nos falta determinar cuál es el mejor punto de corte para hacer el diagnóstico de diabetes. Para ello nos vamos a ayudar de la perpendicular a la diagonal, que en la diapositiva la hemos pintado en amarillo. Como vemos, dicha perpendicular corta en un punto a la curva de la glucemia. Este punto va a ser el mejor par sensibilidad-especificidad de la glucemia en el diagnóstico de la diabetes mellitus. Por último, solamente hay que recordar que el valor último de diagnóstico va a estar influido por los criterios clínicos. Por ejemplo, para la diabetes, al tratarse de una enfermedad grave y frecuente, nos va a interesar detectar un gran número de enfermos, y esto lo vamos a hacer utilizando un valor de mayor sensibilidad. Para recordar finalmente la relación que existe entre sensibilidad, especificidad y valores predictivos, es útil la pregunta número 8 del test de clase. Nos habla de cómo conseguir un buen valor predictivo positivo. Ya conocemos que la forma de conseguir un buen VPP es aplicando el test diagnóstico en una comunidad de alta prevalencia. Ahora bien, ¿cómo podemos conseguir un buen VPP en una comunidad determinada en la que no podemos modificar la prevalencia de la enfermedad? Si yo aumento la sensibilidad de un test diagnóstico, voy a aumentar la capacidad de dicho test de detectar más enfermos. Como aumentamos el número de verdaderos positivos, aumentaremos en consecuencia el VPP. No obstante, esto solo será correcto si la prevalencia de la enfermedad en la comunidad es elevada.
Por ejemplo, si yo aplico un test de muy alta sensibilidad para el diagnóstico de cáncer de cérvix en una comunidad de monjas, casi con certeza todos los positivos que obtenga con el test serán falsos positivos, por lo que el VPP finalmente disminuirá. Sin embargo, si yo aumento la especificidad de un test diagnóstico, entonces voy a conseguir que la inmensa mayoría de los sanos tenga un test negativo, o lo que es lo mismo, que muy pocos sanos tengan un test positivo. Es decir, habrá pocos falsos positivos. Lógicamente, si hay pocos falsos positivos, el VPP siempre aumentará. Por tanto, recuerda, para aumentar el VPP de un test, lo podemos hacer de dos maneras. Bien aplicando el test de una comunidad de alta prevalencia, bien utilizando un test con elevada especificidad. Prevalencia. Probabilidad pretest. Nos plantea la pregunta 9 un nuevo parámetro preguntado ocasionalmente en el MIR, que es la razón de verosimilitud positiva, RV positivo, o también conocida como cociente de probabilidad positivo, o likelihood ratio positiva. Este cociente es la sensibilidad partido del complementario de la especificidad, tal como puede verse en la diapositiva. Este cociente hace referencia a cuánto es más probable que un test que ha sido positivo venga de un enfermo con respecto a que venga de un sano. Si por ejemplo nos dicen que la RV positiva del ELISA en el diagnóstico del VIH es de 5, esto quiere decir que si yo me encuentro con un test positivo, podré decir que ese test es 5 veces más probable que venga de un enfermo que de un sano. O sea, que cuanto mayor sea la RV positiva, mejor será el test diagnóstico. Pero además, como se calcula con la S y la E, que son parámetros de validez interna, la RV positiva no dependerá de la prevalencia. Además, la RV positiva nos sirve para aproximadamente conocer la probabilidad de que un sujeto sea enfermo en función de la prevalencia de la enfermedad. Supongamos que un varón de 80 años tiene dolor torácico. La probabilidad de que sea un IAM será la de la prevalencia de cardiopatía isquémica en la comunidad, probabilidad pretest. Si yo multiplico dicha prevalencia por la RV positiva del electrocardiograma, podré calcular la probabilidad de enfermo, pero ahora después de haber hecho el electro, por lo que ahora se llamará probabilidad a posteriori, que es la opción 5 de la pregunta. UDS post-test igual a UDS pretest por 5 dividido por, abro paréntesis, 5 más 5, cierro paréntesis, dividido por, abro paréntesis, 1 menos, abro paréntesis, 80, dividido por 10 más 80, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Date cuenta de que 5 dividido por 5 más 5 es la sensibilidad y que 1 menos 80 dividido por 10 más 80 es 1 menos la especificidad. Por tanto, UDS post-test igual UDS pretest por RV positivo. Esta diapositiva nos explica la pregunta 12 del test de clase. Nos dicen que una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 65%. Esto quiere decir que la capacidad del test de detectar enfermos es del 70% y de sanos del 65%. Como nos preguntan por la probabilidad de que un enfermo tenga un resultado negativo, nos están haciendo referencia a la tasa de falsos negativos, es decir, del total de enfermos de Churg-Strauss, aquellos en los que el test es negativo. Como ya hemos visto anteriormente, la sensibilidad y la tasa de falsos negativos son complementarios, es decir, que suman 1. Como la sensibilidad es del 70%, la tasa de falsos negativos en consecuencia será del 30%, que es lo que nos están preguntando. Como puedes comprobar, la especificidad del test no nos ha hecho falta para contestar la pregunta, y solo la deberíamos haber tenido en cuenta si nos hubieran preguntado por la tasa de falsos positivos, es decir,
por la probabilidad de que un sujeto sin la enfermedad hubiera resultado falsamente positivo. Un tipo frecuente de preguntas en el MIR son aquellas en las que la prevalencia de la enfermedad es o bien extremadamente elevada o bien muy baja, como es el caso de esta pregunta. Cuando estemos ante una prevalencia tan extrema, tenemos que prestar atención sobre todo a los valores predictivos y no a la sensibilidad y especificidad que, como hemos dicho reiteradas veces, no dependen de la prevalencia del test. En el caso de esta pregunta, la prevalencia es muy baja, ya que se trata de un caso enfermo por cada 1.000.000 de habitantes. Nos dicen además que escogen a un sujeto no seleccionado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no se ha seleccionado en base a la presencia de síntomas o signos característicos de la enfermedad. Como la prevalencia es tan baja, la presencia de un test positivo, como ocurre en esta pregunta, nos hace pensar en que casi con certeza no se va a tratar de un sujeto enfermo, por lo que podemos decir que con mucha probabilidad se trata de un falso positivo, o sea, de un sujeto sano, por lo que no está indicado hacer nada. Por otra parte, si el test es negativo, evidentemente tampoco va a estar indicado hacer nada. Por tanto, sea cual fuere el resultado del test, no haríamos nada en el sujeto. Esto nos debe hacer reflexionar en que, por tanto, no debería realizarse este test en esta comunidad por tratarse de una prevalencia mínima. Nos cabría una única respuesta válida, que sería elegir un test más específico. Como puedes ver, esta opción no está dentro de las opciones posibles. En la pregunta 14 nos preguntan por la validación de un test que no se emplea con demasiada frecuencia, que es el ADE. Por lo que para contestar esta pregunta nos vamos a ayudar de la ferritina, que es un parámetro que todos conocemos. Si yo hago el punto de corte número 1 de la ferritina, esto quiere decir que todos los enfermos de anemia van a ser los que quedan a la izquierda de este punto 1, es decir, los que tienen poco hierro. De igual manera, los sanos serán aquellos que queden a la derecha del 1. ¿Qué pasaría si yo hago el punto de corte en la posición 2 de la diapositiva? En este caso tenemos a más gente a la izquierda del punto de corte, es decir, que tenemos más enfermos, por tanto, hemos aumentado la capacidad del test de detectar enfermos, es decir, hemos aumentado su sensibilidad. En el punto de corte 3 tengo a más sujetos a la derecha, es decir, a más sanos, es decir, he conseguido un test más específico. Ahora que ya conocemos la sensibilidad y especificidad de la ferritina, nos interesa conocer qué relación existe entre el ADE y la ferritina, y nos dicen que es negativa o inversa. Esto quiere decir que un valor muy alto de ADE correlacionará con uno muy bajo de ferritina y viceversa. Por tanto, si el punto de corte 2 de la ferritina es muy sensible, también será muy sensible el valor más bajo del ADE, es decir, el 11,8. La pregunta 16 nos exige conocer qué parámetros van a ser los más adecuados en una prueba de screening. La pregunta no nos habla de la prevalencia de la enfermedad en la comunidad donde vamos a aplicar el test, por lo que deberemos elegir un parámetro que implícitamente correlacione con la prevalencia y que además nos informe de que si un sujeto resulta positivo, casi con toda probabilidad sea enfermo. Por ambos motivos vamos a elegir el valor predictivo positivo. La situación sería diferente si ahora nos preguntaran por el mejor test en una comunidad de elevada prevalencia. En este caso voy a tener un gran número de enfermos que me interesará detectar, para lo cual elegiré un test muy sensible, porque la mayoría van a ser verdaderos positivos. Justo lo contrario va a ocurrir si el test de screening lo tengo que aplicar en una comunidad de muy baja prevalencia. Ahora la mayoría de los positivos van a ser falsos positivos, porque en esta comunidad casi no hay enfermos. En este caso me interesará elegir un test que reduzca la posibilidad de obtener falsos positivos, es decir, un test específico. Medidas de frecuencia de enfermedad.
Vamos a hablar ahora de las medidas de frecuencia de enfermedad. Tenemos tres formas básicas de medidas, que son la razón, la proporción y la tasa. La razón es un cociente en el que el numerador no está incluido en el denominador, es decir, A dividido por B. La proporción, a diferencia de la anterior, sí incluye el numerador dentro del denominador. Por último tenemos la tasa, que es una proporción muy peculiar ya que incluye el tiempo en el denominador. En consecuencia, la razón y la proporción son parámetros adimensionales, mientras que la tasa tiene como dimensión el tiempo elevado a la -1. De estas formas básicas de medida vamos a obtener nosotros las formas de medir enfermedad. Como podemos ver en la diapositiva, la razón no nos va a dar ninguna forma de medida de la enfermedad. Sin embargo, la proporción nos va a permitir calcular tanto la prevalencia como la incidencia, que en consecuencia ambas serán adimensionales. La tasa o sinónimo densidad de incidencia se obtiene de una tasa y en consecuencia es el único de los tres parámetros que va a tener dimensión. Y al tratarse de una tasa será, como hemos dicho, el tiempo elevado a la -1. La prevalencia habla de la carga de enfermedad que hay en una comunidad, en un momento concreto. Por tanto, la fórmula es, en el numerador, los casos de enfermedad, y en el denominador, el total de la población. La incidencia, o sinónimo incidencia, acumulada, habla del riesgo individual de sufrir una enfermedad. Por ejemplo, si vamos a un viaje a un área endémica de hepatitis A, y quiero conocer el riesgo que tengo de contraer dicha enfermedad si viajo a esa población, tendré que mirar en los libros la incidencia de hepatitis A en esa comunidad. La fórmula incluye en el numerador solo a los casos nuevos y en el denominador no a toda la población, sino solo a aquellos que están en riesgo de enfermar, es decir, a aquellos susceptibles de enfermar. La densidad o tasa de incidencia, al incluir el tiempo en el denominador, nos habla de la velocidad con la que aparece una enfermedad en la población. El numerador coincide con la incidencia, es decir, es el número de casos nuevos. Sin embargo, el denominador, como sabemos, incluye el tiempo, por lo que sería el denominador la población en riesgo por el tiempo que está en riesgo cada uno de los sujetos. Por ejemplo, si me informan de que en un grupo de 100 fumadores que han sido seguidos durante 5 años ha habido 10 casos nuevos de cáncer de pulmón, me estarán hablando de la incidencia acumulada de cáncer en esos 5 años. Sirva como ejemplo la pregunta 26 del test de clase, a la que se refiere el primer punto de la diapositiva. Nos preguntan por la incidencia acumulada en el segundo año de observación. Si, como nos informan, tenemos 10 casos nuevos por año, el numerador será el número de casos nuevos en el segundo año, es decir, 10. El denominador lo van a formar los sujetos susceptibles de enfermar al inicio del segundo año de estudio, que serán las 10.000 personas menos los 10 sujetos que enfermaron el año anterior, por lo que el denominador es 9.990. Otros ejemplos lo son las preguntas 28 y 29 del test de clase. En el primer caso nos preguntan cuál será la incidencia de los 2 años de estudio. El numerador será la suma de casos nuevos del primer año, es decir, 12, y del segundo, es decir, 2. El denominador lo van a formar los sujetos susceptibles de enfermar al inicio del estudio, es decir, 100.000 menos los 100 casos de SIDA que ya existían previamente. Por tanto, la respuesta será 14 dividido por 99.900. En la pregunta 29 nos piden solo la incidencia acumulada del segundo año. En este caso los casos nuevos serán 2 y los sujetos susceptibles de enfermar serán 100.000 menos los 100 casos de SIDA que existían previamente y ahora menos los 12 casos que enfermaron el año anterior, por lo que la respuesta será 2 dividido por 99.888. Medidas de asociación. Uno de los temas más importantes del MIR es el que hace referencia a las medidas de asociación. Estas medidas nos informan de cuánto y cómo se asocia un factor de riesgo a una enfermedad,
Es decir, nos dice si el tabaco protege o aumenta el riesgo de cáncer y cuánto lo hace. El primero y más importante de estos parámetros es el riesgo relativo, RR. El RR es el cociente entre incidencia en expuestos partido de la incidencia en no expuestos. Si la incidencia en expuestos es mayor que la incidencia en no expuestos, entonces el riesgo relativo va a ser mayor de 1 y en consecuencia en factor de estudio va a ser un factor de riesgo. Esto es lo que ocurriría si nos interesara conocer la asociación entre tabaco y cáncer de pulmón. En segundo lugar, el riesgo relativo puede ser menor de 1. En este caso, la incidencia en expuestos será menor que la incidencia en no expuestos, y en consecuencia, el factor de estudio será considerado factor protector. Esto es lo que ocurre cuando nos interesa conocer la asociación entre una vacuna y el sarampión. En tercer lugar, el RR puede ser igual a 1, lo que indica que la incidencia en expuestos y no expuestos será la misma. Por tanto, no habrá más riesgo ni menos por estar expuesto al factor de estudio. El rango o recorrido de valor posibles que puede tomar el RR va de 0 a infinito. Como hemos dicho que el RR igual a 1 es el valor nulo, esto quiere decir que si es menor de 1, consideraremos que el RR es protector, mientras que si es mayor de 1, será de riesgo. Será el factor de estudio tanto más protector o tanto más de riesgo cuanto más se aleje el RR del 1. Por último, hay que decir que el riesgo relativo es la medida de asociación de los estudios prospectivos, es decir, del cohortes, pero también de los estudios experimentales, es decir, del ensayo clínico fundamentalmente.